Extele.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde el análisis político y los datos debidamente documentados permiten llevar hasta ustedes los elementos clave para la toma de decisiones. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida como cada emisión a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Pepe. Raúl, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen. Y también el día de hoy tenemos el privilegio de recibir nuevamente al periodista, escritor y analista político Fred Álvarez, conocedor a fondo de lo que es el tema clave de la seguridad, tanto nacional como la ciberseguridad, en este caso, las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Bienvenido, Fred. Un gusto estar con ustedes, Pepe, Raúl. Y también es un gran privilegio poder enlazarnos con el periodista mexicano Jorge Luna, que trabaja en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, en espacios radiofónicos y que nos aportará también su visión sobre lo que está pasando en esta crítica etapa de las relaciones México-Estados Unidos. Gracias por estar en el enlace, Jorge. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos a ti, Raúl, a Pepe y a Fred Álvarez también. Mandamos un saludo muy especial al cartonista, a Luis, y a todo el equipo que hace posible que esta transmisión llegue hasta los más recónditos confines de todo el planeta. Cierto, y justamente le damos la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, a nuestro cartonista Luis. Bienvenido, Luis. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Raúl? Muchísimas gracias. Y bueno, pues en esta ocasión voy a hacer referencia a el tema de la matanza, la reciente matanza en El Paso, Texas, y bueno, el clima de violencia que existe en ese país, en esa nación, la Unión Americana. Vamos al cartón, tenemos aquí precisamente la bandera de los Estados Unidos, una nación que ha estado aquí encabezando la carrera armamentista, el tráfico de armas y todo lo que tiene que ver con ello. Y bueno, ¿qué hay atrás de todo esto? Pues lo que estamos viendo, evidentemente, es que hay mentes víboras que lo que pretenden es desestabilizar los esquemas, las estructuras políticos-sociales, no solamente de Estados Unidos, en general del mundo. Y bueno, pues, ¿a qué viene todo esto? Que bueno, si estamos hablando precisamente de estas mentes, de estas mentalidades, de esta postura armamentista, bélica y pues siempre en contrasentido a los derechos humanos, tenemos aquí ni más ni menos que Donald Trump con su lengua larga de cañón, y bueno, pues ahí están los trazos de esta ocasión. Está cañón tu cartón. Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias. Muy creativo. Muchas gracias, muy creativo. Gracias. Bien, para entrar en materia sería importante, Fred Álvarez, tener una breve referencia, un acercamiento de contexto sobre las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, para después entender el por qué han llegado a esta muy crítica y conflictiva etapa actual. Bueno, las cosas han cambiado, sobre todo con la llegada de Trump y el presidente López Obrador, sobre todo primero con el tema de los migrantes. Este acuerdo que conocimos de convertirnos en policía de alguna manera de Washington
pues la verdad fue muy sorpresivo. Gran parte de nuestra Guardia Nacional la hemos dedicado no para combatir el crimen organizado, sino para combatir a cientos, miles de migrantes y hacerle el trabajo sucio. En esta coyuntura se presenta este acontecimiento en El Paso, Texas, hace 10 días, donde un ciudadano norteamericano con una ideología del famoso supremacismo blanco carga un fusil de alto poder y dispara en una tienda comercial, haciendo pues una matazón, y entre ellos pues la mayoría hispanos por los apellidos, pero mexicanos. Hay 8 difuntos en este momento, hay algunos heridos, y esta situación pues primero generó un debate en los Estados Unidos otra vez sobre el tema del control de las armas. El presidente Donald Trump incluso mandó, entre otras medidas, a pues que la bandera norteamericana estuviera a media asta, y se manejó ahí un poco el asunto del control de armas, y parece pues que una especie de jabú, porque esta película ya hemos visto muchas veces. Ha habido una serie de matazones en los Estados Unidos y sale el tema. Yo me acuerdo con el presidente Obama en el año 2012, si no mal recuerdo, cuando hubo una matazón en una escuela en Connecticut, varios niños difuntos y algunos profesores. Se mete el tema y simplemente se perdió. Ha habido otra serie de matanzas. La más violenta quizá fue en Las Vegas hace un par de años, y la reciente en octubre, si no me recuerdo, el año pasado, donde un personaje hace una matazón en un templo de la comunidad judía. Y todas estas matazones, incluyendo la del Paso, de repente viene otra vez la discusión si es un asunto terrorista o no. La verdad es que en los Estados Unidos no hay una legislación, ahora le están llamando terrorismo doméstico. Sí. Pero lo más grave fue que nuestro canciller levanta un discurso pues fuerte el domingo pasados, de ayer hace 8 días, y lo repite hace 8 días también en los Estados Unidos, y viene a una conferencia y ratifica que vamos a hacer y vamos a calificar a esta matazón como un acto terrorista, y lo fundamenta el señor secretario de Relaciones Exteriores junto con el canciller en una legislación difícilmente de aplicar. Yo he seguido todos estos casos. No es una cuestión, obviamente, no existe el fenómeno del terrorismo. El terrorismo necesariamente lleva a una connotación de un grupo político o religioso. No vemos estas dos figuras para el terrorismo internacional. Quizá para nuestra legislación sobre terrorismo sí entre en esta figura, pero bueno, en esta situación estamos. Ha generado pues, una discusión. Ahora ya un poco le bajaron porque México está pidiendo la extradición de este personaje. Como discurso, Pepe, Raúl, pues suena muy bonito, pero algo difícilmente de cumplir. Es como el tema esto del dinero del señor Guzmán Loaera. También esta famosa comisión binacional, pues parece que estamos ante una política de chiste, y lo digo con todo respeto. Muy bien. Después de la pausa vamos a tener la visión del periodista mexicano Jorge Luna, avecindado en Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos. Sigan aquí después de esta pausa. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv. 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 Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando todavía reminiscencias de lo que fue aquel ataque en El Paso, Texas, y está con nosotros el periodista Jorge Luna. Jorge, ¿cómo se vivió esta matanza, esta noticia en Estados Unidos? Bueno, creo yo que tiene una gran trascendencia aquí dentro de los Estados Unidos, sobre todo de carácter político. Si nos vamos al ámbito político, si nos vamos a lo que es la vida cotidiana de los que vivimos aquí y que pues somos parte de verdad, son morenitos, también tiene una trascendencia importante, porque este evento del Paso, Texas, trasciende lo étnico de los latinos, trasciende hacia lo que son la población negra, también la población blanca y la asiática en general. Yo te digo esto porque precisamente días después de esta masacre El Paso, en el estado de Missouri, un muchacho muy joven también, de 21 años, se estaciona, llega a una tienda Walmart que le llaman Walmart Neighbor, o sea, un Walmart del vecindario que no es el Walmart gigantesco, sino que es un Walmart más pequeño. Llega con su auto, abre la cajuela, se pone un chaleco táctico, saca un fusil de asalto AR-15, alguien en el estacionamiento se percata, llaman a la policía y lo detienen.
¿Cuál fue la contestación que dio este muchacho en el estado de Missouri? Es que quería poner a prueba lo que es esta enmienda, donde indica claramente que cualquier persona que se encuentre dentro de Norteamérica y que tenga de alguna manera alguna legalidad, ya sea ciudadano norteamericano o esté presente aquí en Estados Unidos por algún medio de alguna visa, permita tener una identificación oficial válida, un ID o una licencia de conducir, un Social Security para poder adquirir un arma de fuego. Este muchacho, evidentemente de manera cándida, pretende poner a prueba esto, lo detienen y déjame decir que una fianza de $10,000. Evidentemente es una fianza muy pequeña y también hubo otro evento en el estado de Luisiana, también en un Walmart, donde una persona intenta hacer lo mismo y obviamente es detenido. Entonces, también hubo un evento que yo creo que está también registrado en la prensa mexicana o en los medios mexicanos, esa misma la semana pasada en la zona de la Gran Manzana, ¿verdad? Ahí donde baja la manzanita todos los años nuevos, donde pasa una motocicleta y hace 3 explosiones y toda la gente huye despavorida, inclusive un pequeño puente que está ahí, hay gente que se avienta del puente. Entonces yo creo que hay una psicosis en este momento que trascendió al ataque específico en contra de los hispanos, como nos catalogó este asesino, y que pues trasciende lo étnico de los latinos, ¿no? Ahora prácticamente todos están con ese miedo, inclusive a ir al Walmart. Yo te quiero comentar que, por ejemplo, aquí en el Walmart que está muy cerca de la casa, en una calle que se llama Shackelford, ahí pues hay más policías que de costumbre. ¿Por qué? Sí. Porque evidentemente tendrá una repercusión. Una muy fuerte repercusión. Tenemos un problema en la comunicación. Ya buscaremos reenlazar a Jorge Luna. Fred Álvarez, estamos también frente a una indefinición de la postura del gobierno mexicano respecto a la política bilateral hacia Estados Unidos. Algunas críticas han señalado que no está debidamente fijada la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo que el canciller o secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard está haciendo no necesariamente responde a los intereses estrictamente mexicanos. ¿Cuál es la visión tuya, Fred Álvarez? Bueno, de entrada yo creo que el presidente de la República, y lo digo, insisto, con todo respeto, ha sido poco sensible. Sí. Cualquier otro presidente, Pepe, Raúl, hubiera tomado el avión, aunque sea comercial, y hubiera llegado a acompañar a las víctimas. Claro. Si lo hizo el mismo Trump en 2 viajes a Ohio y al Paso, ¿por qué no hacerlo el presidente? Sin embargo, manda a Marcelo Ebrard, que ya parece una especie de primer ministro. Lo mismo compra tanques de Pemex que medicinas, y ahora pues parece que hasta llevar la relación totalmente bilateral con Washington. Yo creo que al presidente le ha faltado garra en alzar la voz y parar al presidente. Si bien es cierto, Marcelo es un hombre que tiene un discurso firme y dijo ya basta, alzó la voz, a mí me preocupa que un hombre del nivel de Marcelo no lo haga con pleno conocimiento del manejo jurídico, y esa fue mi crítica en un artículo que publiqué en La Silla Rota. Así es. Donde digo, no puede ser que el señor secretario de Relaciones Exteriores, que está formado en el Colegio de México y tiene una gran experiencia, hable de un acto terrorista. Sí fue un acto muy desagradable, y como dice nuestro amigo periodista de Arkansas, que ha tenido repercusiones. Es una especie de virus
que se ha contagiado en otras partes de la Unión Americana, y esto pues es muy lamentable. Aquí hay que hacer un alto al tema de las armas, pero con seriedad. Yo lo publiqué y digo que no veo, porque el Rifle, que es una organización muy poderosa en los Estados Unidos, vinculada al Partido Republicano, La Asociación Nacional del Rifle, pues vota, y vota bien. Entonces ahora quieren hacer una especie de control de las armas, en la venta de armas. Yo la veo muy difícil. Si un presidente de la República Mexicana ha alzado la voz, fue uno del PAN, fue Felipe Calderón en el año, si no mal recuerdo, 2010, 2011, 2009, cuando pide en el Congreso norteamericano, en un discurso, controlar el tema de las armas de asalto, sobre todo en los que venden las armas en la frontera con México, que se registraban en aquel tiempo, Raúl, más de 7,000 armerías. Es más fácil comprar un arma de fuego en los Estados Unidos y más en Texas que comprar, no lo sé, aquí en México una computadora. Cualquiera puede tener un arma y velo nada más lo que dice nuestro amigo de Estados Unidos, Luna, que le pusieron una multa a este personaje de $10,000. Es una burla totalmente. Es cierto. Crítica, muy crítica la relación bilateral México-Estados Unidos. Brevemente recordemos que en el año 1912 se ordena llevar a cabo toda una investigación con altos recursos económicos para contestar a una pregunta clave. ¿Cuál es el perfil de migrante que mejor responde a los intereses de Estados Unidos de principios del siglo XX? Y luego de un año de trabajo con un equipo interdisciplinario, se entregará el llamado informe de la Comisión Dillingham, que arroja que el perfil más adecuado es ni más ni menos que el de los mexicanos, por razones que alguna vez ya hemos comentado, tienen que ver con asuntos verdaderamente de racismo. Se decía, entre otras formas, el de que los mexicanos están más cerca del suelo o más chaparros y que por lo tanto su nivel de rentabilidad en el trabajo agrícola era mayor al de los migrantes provenientes de otras latitudes. Se decía también que los mexicanos no tienen capacidad de visión crítica para prever qué va a pasar el día de mañana. Por lo tanto, no representan ningún tipo de problema en cuanto a organización política para la reivindicación de sus derechos político-laborales. Y también se agregaban, entre otras cosas, que el mexicano estaba sumamente contento y se sentía realizado cuando lograba portar alguna indumentaria, una chamarra, una camisa o un carro de la época, como el símbolo de mayor éxito, sin que esto representara atentatoria postura respecto a los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Y a final de cuentas se refería que los mexicanos, al nacer al otro lado de la línea fronteriza, tenían la ventaja de estar siempre queriendo regresar a su terruño, porque estaban atados a sus tradiciones, sus costumbres, sus vivencias, sus rituales, sus muertos, su religión, su familia. Hoy la situación muy crítica. Después de la pausa continuamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 En la agenda del emprendedor. Vaya que estamos tratando un tema muy picoso y que todavía duele en el ámbito, en la gente y todo esto. Pero una cosa que nos queda de duda, Jorge Luna, es cómo se cataloga como terrorismo doméstico. ¿Se ha usado ya este término en Estados Unidos para otras ocasiones? Sí, fíjate que hay que recordar a un señor que era marín y que llevaba el nombre de Timothy McVeigh, Claro. que en el año 1995 demuele prácticamente el edificio federal de Oklahoma City. Sí. Si hacemos cuentas, bueno, fue 6 años antes de los atentados terroristas de Nueva York. Hay que recordar que el señor George W. Bush estaba en el poder y fue precisamente él y lo que le llaman muchos analistas los halcones de la Casa Blanca, encabezados por Condoleezza Rice y toda esta gente, que promueven que pase por el Congreso el acta patriótica, donde prácticamente desmantelan todos los derechos ciudadanos de toda la gente que vive en Estados Unidos. Ahora, yo creo que habría que diferenciar entre lo que pasó en El Paso y, por ejemplo, lo que pasó en Missouri con este muchachito que pretendió probar la autenticidad de la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. Sí. Este muchacho de Missouri no publicó absolutamente ningún tipo de manifiesto. Cierto. Simplemente le habló a su esposa
en tiempo real transmitió por Facebook. Cuando se pone el chaleco de militar, se pone su gorra, se pone sus cubre oídos y saca su rifle AR-15 y la esposa le está gritando que es una locura que no haga eso. Le ponen $10,000 de multa. ¿Y cuál es la diferencia con este amigo de Dallas, Texas, verdad, que manejó 10 horas hasta El Paso? Pues que él publica un manifiesto y déjenme decirles, hay que recordar que hay 917 grupos de odio racial de carácter supremacista, diríamos, desde los Ku Klux Klanes, ¿verdad? Sí. Hasta los grupos antimusulmanes, anti-LGBTs, antinegros, los confederados, grupos de carácter cristiano que son racistas, los skinheads, los nacionalistas blancos, los neonazis. O sea, aquí en Estados Unidos tenemos para echar para arriba grupos de odio que tienen una ideología, pero que el gobierno del actual habitante de la Casa Blanca ha tenido mucho cuidado con catalogar de terrorista este ataque del Paso. Hay que también recordar que se acaba de cumplir un aniversario de un evento que hubo en Charlottesville, Carolina del Norte, donde en la universidad hay una estatua de un general confederado y decidieron removerla y se hizo todo un evento. Yo sí creo que se puede catalogar, de acuerdo al acta patriótica, como un ataque terrorista lo de la ciudad del Paso, Texas, porque hubo un manifiesto, hay una ideología, inclusive este muchacho cita un libro de un antropólogo que es muy famoso aquí en los Estados Unidos, que predica la pureza de la raza blanca. Entonces yo creo que hay una ideología y por lo tanto hay una concepción del mundo y existen propuestas concretas de cambio de parte de ellos y es eliminando a los que no somos blanquitos, ¿verdad? En ese sentido, Jorge, ¿qué posibilidades existen de que vuelva a darse un suceso de estos, dado que por el manifiesto que hizo este joven, se ve que entraron varias mentes a elaborarlo, no se ve exactamente que haya sido una ocurrencia de él? Yo creo que se va a volver a repetir por desgracia. Recuérdate que esto es parte de, como dijo un compañero en el trabajo, welcome to the United States, ¿verdad? Estos son los Estados Unidos, digo. Estoy de acuerdo con los comentarios que hacían al principio, ¿verdad? De que, pues, masacres ha habido tantas, inclusive se han matado niños de preescolar. Y niños de preescolar, imagínate, o sea, lo terrible de esto, niños de preescolar que no saben, que son completamente inocentes, que son eliminados por un arma homicida. Ni esto ha podido conmover a la sociedad norteamericana y a los seguidores de la Asociación Nacional del Rifle. No hay que olvidar que esto de las armas en Estados Unidos es una piedra fundamental de la creación de los Estados Unidos. Es algo que está ya prácticamente programado en la mente de todos. Ya para terminar con esta parte de mi intervención, yo trabajo en una tienda, porque el periodismo no deja mucho. Yo trabajo en una tienda, no sé si puedo decir el nombre. Sí, adelante. En una tienda Home Depot. Sí. Yo tengo dos compañeros, un compañero de raza blanca que tiene 23 armas en su casa. ¿Qué tal? Y yo le preguntaba a él, oye, ¿para qué quieres tantas? Me dice, no, pues no sé, yo soy cazador, hago cacería, pero tengo de todo, me dijo, tiene de cualquier tipo de arma, desde pistolas hasta rifles de asalto. Y otro compañero también de ahí de la tienda me dijo que él nomás tenía 18 armas de fuego. ¡Wow! Entonces, esta es parte de la ideología que hay en los Estados Unidos. Así es, y es algo que tenemos que admitir. Ahora, respecto a que fue un ataque terrorista lo del Paso,
desde mi punto de vista sí lo es, porque hay una legislación, la ley patriota, que dice claramente que cualquier persona que atente de palabra o de hecho contra los intereses de los Estados Unidos es un terrorista. Eso es. Y además, pues solamente 8 fueron mexicanos los muertos, los demás son mexicoamericanos. Hasta una norteamericana de raza blanca, la mamá del bebé que carga Ivanka, la esposa de Trump, Sí. pues ella era blanca y ciudadana norteamericana de raza blanca. Así que aquí pagaron todos. Terrible, muy, muy crítica esta situación. Fred Álvarez, ¿se esperaría que los escenarios se puedan recrudecer, dado que está en pleno afán el presidente Donald Trump por su reelección, en su discurso y en sus acciones en contra de los intereses de mexicanos en los Estados Unidos? El presidente le bajó un poquito, el presidente Trump le bajó un poquito, porque yo creo que, no he visto las mediciones, pero sin duda bajó su nivel de popularidad. La movilización sobre todo de muchos hispanos, o el decir ya basta, pues caray, votan. Claro. Y quizás se equivocaron en la votación pasada, porque veían como que con Trump les iba a ir muy bien y les ha ido peor. Pero comparto lo que dice Luna de que el fenómeno esto se va a volver a repetir. Sí. Yo difiero, obviamente la acta patriota sí tiene que ver con un tema de terrorismo, pero no hay una legislación, sobre todo agentes del FBI la semana pasada emitieron un posicionamiento al Congreso de los Estados Unidos para que legislen, porque han querido acomodar este fenómeno de terrorismo doméstico para decir el terrorismo internacional es Al Qaeda, es la ISIS, es otros grupos internacionales, pero hay una teoría del terrorismo internacional. Cuando yo decía acto terrorista, ninguna de las matazones que ha habido en los últimos tiempos en los Estados Unidos han sido consideradas terroristas. Por ejemplo, el hombre que asesinó a varios miembros de la comunidad judía en una sinagoga, incluso reivindicando mueran los judíos, pues pudiéramos haber clasificado como un acto terrorista porque fue dirigido a una población, sobre todo de una religión. Pues no fue considerado. Fue considerado con 20 y tantos delitos, incluyendo el tema del crimen de odio. Por ahí va el asunto. En materia internacional, lo que yo he leído y visto, hice yo una compilación de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 para entender este fenómeno del terrorismo, y tiene algo, una característica el terrorismo. Tiene que generar terror, sin duda esto genera terror, pero también el crimen organizado genera terror y no es terrorismo. Nosotros lo calificamos como narcoterror. Para que exista un asunto de terrorismo, sobre todo internacional, necesita dos elementos que no tiene la matazón en El Paso. Una, que haya sido reivindicado por una organización política, política de cualquier tipo, o una organización con una ideología religiosa. Me pongo de caso ISIS, que es Estado Islámico de Irak y Siria, con una reivindicación del fundamentalismo islámico, o algunos otros fundamentalistas católicos, cristianos, que los hay en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y la otra, una reivindicación política. Si no tiene estos dos elementos, no puede ser considerado terrorismo. Ahora, hasta donde sé, no hay una legislación, y lo digo con respeto, sobre el tema de terrorismo. Había que revisar la acta patriota, yo me reservo algunas cosas, pero va a terminar este asunto y vas a verlo como una especie de crimen de odio. Sin duda, las dos cosas llevan a la pena de muerte, sobre todo en el caso de Texas, y va a ser pues eminentemente castigado, ¿no? Lo otro que me llamó la atención, ¿por qué no fue eliminado este personaje? Esa es una gran pregunta que buscará responderse después de la pausa. Sigan con nosotros.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Gracias, Jorge Luna. Es muy importante conocer tu visión sobre cómo ha impactado las economías regionales de los Estados Unidos, sobre todo en los estados que colindan con la frontera mexicana, el hecho de esta atmósfera de terror que ha ahuyentado y cerrado puertas a miles, millones de migrantes, si nos atenemos a que durante décadas se ha reconocido que buena parte de la riqueza se debe en esas entidades y también en toda la Unión Americana a las manos con gran capacidad de producción de los migrantes, sobre todo mexicanos. Bueno, mira, yo creo que es un fenómeno mucho más amplio. Hay que tener en cuenta que las autoridades federales norteamericanas tienen de alguna manera un regulador, ¿verdad? Sí. Ellos son plenamente conscientes de la necesidad de la mano de obra barata y de la necesidad de la mano de obra simple, ¿verdad? Hay que recordar que la economía norteamericana, en una buena parte, sobre todo después de la globalización, ¿verdad? Pues es fundamentalmente
la economía aquí intensa sería, yo creo que la agricultura, los servicios, alguna parte del turismo, porque hay una gran cantidad de productos industriales que ya no se fabrican en Estados Unidos. Entonces, la mano de obra yo creo que se ve afectada fundamentalmente por acciones, no tanto por lo que pasa en la frontera con esta marejada de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades detenidos en la frontera, sino en acciones concretas como, por ejemplo, esta última redada de la semana pasada de 680 personas que laboraban en plantas procesadoras de pollo. Ahí es donde hay la parte más fuerte, diría yo, de este espanto. Yo creo que sí se vive en este momento con miedo, fundamentalmente por las famosas redadas que no hubo, porque, por ejemplo, de estos 680 detenidos en las empacadoras de pollo en el estado de Mississippi, liberaron a la mitad. ¿Por qué? Por razones humanitarias o porque eran gente que no tenían delitos migratorios anteriores o algún otro tipo de delitos. Claro que a muchos de ellos les pusieron su brazalete en la pierna. Entonces yo creo que el fenómeno económico es mucho más amplio y a final de cuentas el que determina. Una cosa que yo quiero decir antes de terminar ya esta emisión. Sí, adelante. Es lo siguiente. En un principio, cuando comencé mi intervención, dije que este asunto de la masacre de El Paso era un parteaguas. Yo lo digo en este sentido. Yo francamente pondría en duda la reelección del señor Trump por este fenómeno, por esta masacre de El Paso. Primero, porque hay que recordar que el Partido Republicano en marzo mandó a hacer encuestas de opinión de la popularidad del Partido Republicano y de Donald Trump, y el estado de Texas solamente tuvo el 2% arriba de los seguidores de los demócratas. Esta masacre dirigida a población latina con una juventud que ahora está más politizada que antes. Nomás hay que ver a Alexandrina Ocasio y las demás congresistas. Y acaba de salir un artículo el día de ayer en el New York Times acerca de los votantes en el estado de Georgia. Pues parece que las cosas no pintan muy bien para estados que son fundamentalmente de color rojo. Y el último elemento que le da al traste, creo yo, a la reelección del señor Trump es este último escándalo de Jeffrey Epstein, que es una verdadera cloaca. Es una verdadera cloaca. Si ustedes han tenido oportunidad de leer esto último, pues es una verdadera porquería. Yo con eso daría prácticamente por terminada mi intervención. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Jorge Luna, y seguimos en el enlace próximamente. Gracias. Gracias y hasta prácticamente la semana que viene, que andaré por allá probando unos ricos tacos en Ciudad de México. Bienvenido a la tierra de los tacos. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Adelante, Pepe Sopería. Pues ojalá y con lo que nos dice Jorge no se recrudezcan las presiones en contra de México, porque si algo va a buscar Donald Trump va a ser repuntar en las preferencias. Una conclusión que nos puedas dar respecto al tema, Fred. No, comparto lo que él dice, yo también pongo en duda, no sé si como parteaguas, eso fue muy fuerte el caso del Paso, porque hay muchos votantes hispanos fuertes. Todo el mundo tenemos parientes en los Estados Unidos que votan, no le pregunté al uno si él votaba, yo supongo que sí, debe ejercer su derecho, y creo que se han dado cuenta que se equivocaron. Y bueno, pues Trump... espero, ¿no? Espero, va a haber elecciones el año entrante y México debe de ser muy cuidadoso. Por ejemplo, este mensaje también que manda Trump recientemente, después de estos acontecimientos, sobre un poco pórtense bien, no están haciendo bien el trabajo para el tema del combate al crimen organizado. Considero que a la Cancillería, nuestra Cancillería, le faltó garra. Tomamos nota, pero nosotros no estamos, hay que decirle no somos niños, nosotros hacemos nuestra política y hay que ser muy firme en el tema con los Estados Unidos, sobre todo como dignidad, un asunto de dignidad.
Muy bien. Muy bien. Fred Álvarez, muchas gracias por tus muy enriquecedoras aportaciones de siempre. Gracias. Es un gusto. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Y gracias también a todos a quienes nos siguen en la majestuosidad, la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación, y a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción. Los esperamos cada lunes en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.